cristiano victorioso. Yo quiero ser siempre un cristiano victorioso, amén. Eso es importante. Dice la palabra de Dios, Salmo 84, verso 5 en adelante, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Pero mira lo que dice: irán de poder en poder. Ahora, todos los que estamos aquí, ustedes y yo, confiamos en un Dios victorioso. Dios, a lo largo de la historia, nunca ha conocido la derrota. No hay nadie que pueda derrotar a Dios. Y esa victoria de Dios a lo largo de las generaciones, lo ideal es que se refleje en nosotros como sus hijos, que nosotros reflejemos la victoria de un Dios victorioso. Como leímos en el texto, que nosotros vayamos de poder en poder. Eso es como de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero lastimosamente en la vida de muchos cristianos no se ve eso en su vida, no se ve el reflejo de las victorias, sino todo lo contrario. Algunos cristianos van de derrota en derrota, o de pronto tienen un tiempo de victoria, un tiempo de derrota, tiempo de fracaso. Pero no deberá ser así, si Dios en la palabra normalmente nos dice que debemos ir de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Ahora, pero ¿por qué a veces no vamos de esa manera? ¿Por qué a veces las cosas no se dan como nosotros quisiéramos? ¿Por qué? Y la respuesta es la siguiente: ¿qué es lo que causa que vayamos de derrota en derrota? Aunque tenemos un Dios victorioso, a veces nuestras actitudes hacen que nosotros fracasemos. ¿Qué es lo que hace que fracasemos? Nuestras actitudes. Entonces, por eso se hace importante que podamos conocer esta mañana cómo vamos a ser cristianos victoriosos a la luz de las Escrituras, y que reflejemos la victoria de Cristo. ¿Cuál es la primera? Vamos a aprenderla, son facilitas, y son características que las vamos a mirar en determinados animales que Dios menciona en las Escrituras. La primera característica que debemos tener los cristianos victoriosos es que debemos tener la determinación de un león. Téngalo allí. Debemos ser determinados como un león. Proverbios 30:30, el Señor nos dice: el león fuerte entre todos los animales, pero tiene una característica que es la que a nosotros nos interesa esta mañana, que no vuelve atrás por nada. Mira esa característica: no vuelve atrás por nada el león. Es decir, la determinación, que es lo que estamos hablando, o de esa característica que tienen los leones y que debemos tener nosotros, es una característica que va ligada a la decisión de no volver atrás. Cuando alguien se ha determinado, significa que ha tomado una decisión firme y que está dispuesto a luchar, a persistir, a volverlo a intentar, pero no desiste hasta el final, sin retroceder. La palabra clave es sin retroceder. ¿Está usted determinado por Cristo? ¿Está usted determinado por el Señor? Porque en la vida cristiana, ¿qué es ser determinado? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo y no volver a la vida anterior. ¿Cuál es la vida anterior que llevamos? Una vida sin Dios, una vida en pecado. Entonces, cuando usted está determinado como el león, usted no vuelve atrás. Usted sigue a Cristo y no vuelve a ese estilo de vida anterior, ese estilo de vida de pecado, sino que está atento a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo en Lucas 9:62. El Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Dios espera que usted lo conozca. Dios espera que usted lo entienda, comprenda lo que Dios está haciendo. Y después que usted conoce a Dios, Dios nunca jamás va a esperar de usted que usted retroceda, sino que usted, al contrario, avance hacia el cumplimiento de sus propósitos en su vida. Por eso es que tenemos que tener esa determinación como leones. Nuestra vida cristiana debe estar marcada por eso, ser cristianos determinados. Dígale al que está a su lado, yo soy un cristiano determinado. Dice, no vuelvo atrás por nada. No vamos a volver a esa vida de pecado, a esa mundanalidad. Mire, un cristiano determinado entiende que sí, que no va a volver atrás, porque si vuelve atrás es la peor decisión que puede tomar. Un cristiano determinado entiende eso. La peor decisión que un cristiano puede tomar es volver atrás. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, conocí a una niña, creo que estaba en administración de empresas, y era cristiana. Y los primeros semestres era muy cristiana, ¿sí? Pero después, yo en ese entonces estaba así más bien apartado de Dios. Yo no iba en ese entonces a la iglesia, oraba, pero como para los exámenes, para ganarme los exámenes, que Dios me ayudara y que no me dejara solo. Pero yo más bien estaba apartado de Dios, aunque yo había escuchado mucho de Dios. En ese momento estaba un poco apartado. Pero me impresionaba que la niña en ese primer semestre era muy juiciosa con Dios. Bueno, charlamos un par de veces. Después no la vi más porque ya estamos en diferentes carreras. Recuerdo una vez que en medio de mi locura yo fui con unos amigos, fuimos a una discoteca. Ya yo estaba, ya en esos domingos en los que yo llegaba en Guayabao a la iglesia, ya yo estaba buscando otra vez los caminos de Dios. Ya yo estaba buscando a Dios otra vez porque sabía que lo necesitaba, pero mis amigos me invitaron y yo fui. Y oh sorpresa, veo a la cristiana ferviente en la discoteca. Yo dije, ¿le estará predicando a sus amigas? No. Para sorpresa mía había conseguido un novio, mira, había conseguido un novio y el novio la había sacado de la iglesia. Y ahora estaba tratando de bailar porque ella toda la vida había sido cristiana. Y yo veo que la saca a la iglesia, que la saca a la pista. Y yo dije, wow, vamos a ver cómo tira paso. Yo bastante paso que tiraba, pero yo dije, bueno, yo vamos a ver. No sabía bailar la niña. Ella intentaba, pero no le salía nada. Tenía más coordinación, otra cosa, pero ella no tenía coordinación. Y yo me di cuenta y dije, mira, el diablo la está avergonzando. Si hubiese quedado con su Cristo antes de quedar con ese hombre. Pero ¿qué entendí yo ahí? Que ella tomó una de sus peores decisiones. Volvió atrás. Volvió escaso. Quizás en su vida, ella había sido siempre cristiana, estaba conociendo algo que no debía conocer. Conociendo el mundo. Conociendo el pecado que trae el mundo. ¿Verdad? Y ya se había apartado de Cristo, ya no buscaba al Señor. Nosotros tenemos que entender que la peor decisión que puede tomar un cristiano es volver atrás. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22, el apóstol Pedro dice unas palabras bien tremendas. Es Dios a través del apóstol Pedro. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, mire lo que dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son ¿qué? Vencidos, entran en derrota. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, el camino del Señor, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice el proverbio: el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, que no nos pase lo mismo. Pienso que el seguir a Cristo es una decisión que debemos tomar firme. No es una decisión que bueno, hoy sí, mañana no. Es una decisión firme para toda la vida. Es un matrimonio. Yo el día que decidí seguir a Cristo, definitivamente yo dije, lo sigo y hasta el final de mis días. Porque antes estaba así.
un pie allá, un pie acá, a veces estaba más allá que acá. Pero un día yo me decidí ya determinadamente y dije, Señor, ya, yo le he explicado varias veces cuando me decidí y desde ahí firme. Y yo espero que usted también decida estar firme. Firme siempre con el Señor, firme. Que no se cumpla ese proverbio en la vida de nosotros. Ahora, tenemos también que entender algo, mire, que está pasando en las iglesias. En las iglesias modernas hay un enfoque en la emoción. En la emoción. ¿Qué pasa con la emoción? Muchas iglesias llenas de creyentes movidos por la emoción de seguir a Cristo. Pero sin determinación. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen las pruebas, las dificultades, la emoción no te va a sostener en Cristo. La determinación sí. ¿Qué pasa cuando en esas iglesias las personas empiezan a afrontar dificultades? Se apartan del Señor. Se apartan del Señor, vuelven atrás. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Y hoy, yo por eso siempre he dicho, el enfoque jamás debe ser en que la persona se emocione en la iglesia. El enfoque es que la persona se conecte con Dios en la iglesia. Si usted se conecta con Dios, con su presencia y con su palabra, usted nada lo va a tumbar. Usted es firme como una casa fundada sobre la roca. Pero ¿qué pasa con el cristiano que va por la emoción? Pasa lo siguiente, Lucas 8:13. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído en la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo, o sea, se emocionan. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se aparta. Tiempo de la prueba, se aparta. La emoción no puede ser la razón por la cual yo sigo a Cristo. Yo aprendí hace mucho tiempo que a Cristo se cree con convicción. Es decir, tiene que haber un pensamiento claro por qué yo lo sigo. Y yo defiendo mis ideales de Cristo. ¿Sí? Si yo lo sigo porque me siento bien, porque me siento chévere, es una emoción. Pero si yo lo sigo porque yo entiendo que Él murió por mí en la cruz y a través de Él es el único que puedo tener salvación de mi alma y de que Él está conmigo, de que Él no me deja solo. Yo entiendo eso, lo comprendo. Yo no me alejo de mi Cristo. Tristemente, yo he conocido en estos días, me encontré con alguien que existía una iglesia en la que yo iba antes. Y él era un cristiano en ese entonces muy ferviente. Y yo decía, wow. Pero hoy entiendo que quizás era por emoción. Me lo encontré y le pregunté cómo estaba su vida. Hablamos de todo, pero yo nunca dejo la pregunta clave. Le dije, ¿y cómo está tu vida con Dios? La última pregunta que le hice fue esa. Me dijo, bueno, yo voy a la iglesia con mi esposa. Vamos a una iglesia en Cereté. Viven acá, pero van allá. No vamos siempre, pero sí vamos. No me he casado. Cuidado, te corta. ¿Y por qué se cayó? Comprarnos uno de plástico. Hay que comprar de eso. Sí, porque también los niños pueden tumbar ese. Manita Lila, cuidado, se corta. Yo se corta. Bueno, les decía, ya, déjalo así para no interrumpir. Ahorita seguimos, ¿sí? Bien. Les decía, entonces me decía que no se había casado.
Y yo entendía que en ese entonces yo pensé que él había comprendido que tenemos que organizar nuestra vida en Cristo. Yo dije, ¿cómo que no te has casado? Sí, pero mejor hay que coger la enseñanza y mejor que sea de plástico. Les decía, entonces él me comentaba que no había organizado su vida, iba muy poco a la iglesia. Poco, yo decía, bueno, pero entonces me imponía a mis adentro, decía, pero ¿cómo si era un hombre que estaba apasionado por el Señor? ¿Cómo abandonó el camino? Pero entonces ahí me di cuenta que hay una parte en nuestro interior que nosotros tenemos que trabajar, la determinación. Pero yo me determino cuando yo conozco. Si yo no conozco a ese Cristo, yo no me voy a determinar por él. Mira, el que se determina y entiende lo que Dios le mande, lo hace porque sabe que es su Dios. Entonces, ¿qué pasó con él? Bueno, ahí está. Yo inmediatamente dije, bueno, Señor, ayúdalo para que él vuelva a ser ese hombre apasionado por ti. En Lucas, capítulo, porque hay algo que también debemos entender antes de leer el libro de Lucas. También pasa hoy en las iglesias que cuando alguien que vive por Cristo por emoción y no por convicción, conoce algo nuevo y lo emociona y lo apasiona, inmediatamente abandona su relación con Dios. Yo conozco muchos que fueron a la iglesia por pasión, por emoción, pero le salió una actividad, un negocio nuevo, o le ofrecieron algo que tenía que desplazarse y justo era el día del servicio, y ya. O sea, no dijeron, no, es que después yo no puedo ir a la iglesia. No, dijeron, güey, está bien, y abandonaron la iglesia, abandonaron su comunión con Dios. En Lucas 14, 17, la pastora se fue. En Lucas 14, 17 dice, yo creo que Miguel, dale, tú estás ahí. Es una diapositiva, Miguel. Así Miguel se acuerda. Así te acuerdas, Miguel. Ahí está, gracias, Miguel. En Lucas 14, 17 dice, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, mira, y seguían a Cristo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El que está por emoción, ahí está, el que está por emoción siempre tiene una excusa al momento de alejarse del Señor. Pero el que está por convicción, por determinación, y sigue a Cristo porque entiende que Cristo es su prioridad, aunque puedan venir cosas que lo emocionan y lo apasionan, como un negocio, un empleo, una relación sentimental como el de la muchacha que les contaba, o puede venir una nueva amistad, porque a veces lo dejan al Señor por las amistades, o puede venir, no qué sé yo, algo a su vida. El que está determinado por Cristo, puede venir lo que venga, aunque hayan cosas que lo apasionan, Dios sigue siendo el centro de su vida. Él entiende que nadie puede ocupar en su vida el lugar de Dios. Y eso es algo que tenemos claro. No podemos, o algo que venga exterior puede reemplazar a Dios. ¿Cuántos han abandonado al Señor por una pasión, por algo por una novia, por un novio, por un nuevo negocio, por un empleo? ¿Cuántos lo han abandonado por simplemente algo que les apasionaba? Y mira que Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él como el primer lugar de nuestra vida. Nada me separa de Dios. Interior, claro que sí. Es que la determinación va interna. Si usted no tiene determinación por el Señor, cualquier viento lo tumba, cualquier situación lo tumba.
En Juan 6 del 67 al 69, mire lo que dice, vamos a leerlo. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Porque se fueron un montón de gente y solamente quedaron con Jesús los discípulos. Y Jesús le dijo, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, quien ya entendía por qué seguía a Jesús. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, solamente a través de ti podemos tener vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que para estar determinado yo tengo que conocer ese Cristo. Si yo no conozco a Cristo, la emoción me lleva. Si yo no conozco a Cristo, un problema y abandono a mi Cristo. La situación económica cambia y abandono a mi Cristo, ya sea que te suba más o que te baje. Si Dios te quita todo, seguirías siendo cristiano. Si Dios te da todo, seguirías siendo cristiano. ¿Seguirías siguiendo a Cristo? Esa es la pregunta. Con Job le pasó, le quitaron todo y siguió amando a su Dios. Búsqueme uno en la Escritura que Dios le haya dado todo y no abandonó a Cristo, o no abandonó a su Dios. Abraham tenía de todo, pero seguía adorando a Dios. Era un adorador, donde iba adorando a su Dios y hablaba de su Dios y enseñaba de su Dios. ¿Y era rico? Claro, era riquísimo. Daniel, David, ¿sí? José, fueron ricos. ¿Abandonaron a su Dios? No, porque lo seguían con determinación, por convicción. Eso es lo que debemos tener bien claro. ¿Usted por qué sigue a Cristo? Porque le emociona venir a la iglesia. ¿Usted por qué sigue a Cristo? No, pastor, es que mis amigas van a la iglesia. ¿Usted por qué va a Cristo? No, porque yo amo a Cristo, porque yo entiendo quién es Cristo, porque yo sé quién es Cristo. Es mi salvación. Cuando usted entiende eso, no hay nada ni nadie que lo mueva a usted. Tristemente, y se lo digo, en las iglesias de hoy en día está llena de gente que no la tiene clara. Cualquier situación que quizás no se presente en el momento, el Señor nos prueba con los años y lo que pasa con los años. Tú puedes decidir por Cristo hoy y recibir tu salvación hoy, pero a lo largo de tu vida vas a ser probado para ver si verdaderamente amas a tu Señor. ¿Y qué es lo que te mantiene firme? La determinación. Es una decisión interior, como decía mi hijo. Eso es algo interno. A mí, yo no dejo a Cristo por nada. Que usted diga eso, yo no dejo a Cristo por nada. Puede haber abundancia, puede haber escasez. No dejo a Cristo por nada. ¿Cómo dice el texto? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me gloriaré y me gozaré en Jehová. Pero ¿cuántos de la canción de ahora de algunos es? Ay, no, si mientras estamos en la buena, sí, pero apenas viene la prueba, fuera Cristo, fuera iglesia, fuera devocional. Cristo no sirve, el Señor no me ayudó, el Señor no me dio, porque eso es lo que van a decir. No, pastor, yo dejé asistir a la iglesia porque se me metió un problema y yo esperaba que Dios me ayudara y yo sentía que Dios no me ayudaba. Yo abandoné a Dios. Si le dan abundancia, el Señor me dio tanta abundancia que me ocupé en la abundancia y abandoné a Cristo. Dios me ocupé en el problema, en el empleo, en el negocio, en lo que Dios me dio y abandoné a Cristo. Eso no es lo que el Señor quiere. Sino que si te dio un trabajo nuevo, si te dio un empleo nuevo, si te dio un ascenso nuevo, tú con eso tú lo honres, lo sigues honrando, lo sigues amando y sigues mostrándole a más gente, porque ahora tienes más capacidades para mostrarle a más gente que el Dios que tú adoras es poderoso y salva. Amén. Entonces tenemos que ser como ¿quién? Como el león. Primera característica, determinación de león. El león nos deja muchas enseñanzas. Segunda característica, la inteligencia del águila. El águila es inteligente, se lo voy a demostrar. El águila tiene la inteligencia de elevarse y poner su nido en los lugares inaccesibles. Inaccesible. Dice en Job 39, 27 al 28. Dice,
Ya apareció. Ok. Dice, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El águila tiene el cerebro 10 veces más pequeño que el ser humano, pero muchas veces actúa con más inteligencia que nosotros. Mire, pone los polluelos ¿en dónde? En un lugar donde las presas, donde no pueden ser presas de los devoradores. Lo pone en un lugar inaccesible, lo pone tan alto para que no le hagan daño a sus polluelos. ¿Es inteligente o no es inteligente? Y lo pone en un lugar donde quedan completamente protegidos. ¿Cómo hacen los cristianos? Los cristianos no actuamos de la misma forma que el águila. Muchas veces vivimos en fracaso o fallamos en lo que hacemos porque vivimos terrenal. Ok, ahorita no te me adelantes. No te me adelantes porque eso es una característica que ahorita vamos a hablar. Pero estamos hablando de la primera característica, que es que sube. El nivel cuando habla de que se eleva, en la vida espiritual es una vida espiritual fuerte, ¿cierto? Cuando tú estás espiritualmente arriba, tú tienes una vida espiritual fuerte. Muchas veces vivimos una vida de fracaso porque vivimos una vida terrenal, literalmente terrenal. No buscamos las alturas en Dios, sino que vivimos una vida terrenal. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que los problemas, las circunstancias que se nos presentan, las enfrentamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no en las fuerzas de Dios. No buscamos las herramientas que Dios nos da, sino que simplemente actuamos en nuestras capacidades. Y eso va a hacer que vivamos lo terrenal, simplemente a nivel terrenal. Es por eso que debemos tomar el consejo del águila. Debemos ser como las águilas, elevar nuestra vida diariamente, nuestra vida espiritual, elevarla en Dios, para que no se hagan las cosas en nuestra vida, nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y de esa manera, al elevar nuestra vida a la presencia de Dios todos los días, a lo alto, a lo inalcanzable, los ataques del enemigo no nos van a destruir. No somos presa fácil del enemigo. Pero si estamos a nivel terrenal, somos presa fácil. Entonces, si vamos a el Salmo 61, el verso 1 al 3 dice las Escrituras: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Torre fuerte delante del enemigo. Donde nosotros nos refugiamos de nuestros enemigos para estar seguros, como el águila pone seguro a sus polluelos, es en el Señor. Dice: nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Llévame a la roca más alta que yo, hacia Cristo, porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. Entonces, ¿es inteligente o no es inteligente el águila? Sí lo es muy inteligente, a pesar de que tiene un cerebro 10 veces más pequeño que el de nosotros. Otra característica que tiene el águila tiene la inteligencia de renovar sus fuerzas cuando se siente que ya no puede más. El Salmo 103:5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿quién? Como el águila. Tiene esa capacidad. Pero el águila también tiene una capacidad bien importante. El águila, cuando se ve que no está bien, el águila entonces empieza a hacer su proceso de renovación. Pero él se ve que ya no está bien, entiende que ya no tiene la misma fuerza, que ya no tiene la misma capacidad para cazar, que ya no puede alcanzar las alturas que antes podía alcanzar. Y entonces él se da cuenta, el águila se da cuenta que necesita apartarse y renovarse. Pero él lo reconoce. El águila se aparta y entonces empieza un proceso doloroso de renovación para poder volver a las alturas. ¿Cuál es ese proceso de renovación? Mire,
dura alrededor de 5 meses. Y en esos 5 meses, con el pico se arranca las uñas y las plumas. Y después, cuando nada más le queda el pico y está bien maluco, sin plumas y sin uñas, empieza a golpear su pico contra la roca hasta que se lo desprende. Y cuando eso termina, pasados los 5 meses, levanta su vuelo de renovación para vivir 30 años más. Imagínate, si eran 30, me imagino que son 60, como 60 años. 30 antes, 30 después, más o menos. Pero es que, ¿cómo la alcanza? Es rápida. Está en las alturas. ¿Cómo la alcanza? Sí, y tiene una fuerza impresionante. Entonces, es algo que muestra, pero es un proceso. Pero mira, a mí lo que más me impacta es que ellos se dan cuenta que necesitan su proceso de renovación. Entonces, muchas veces nosotros no somos como las águilas. No, estamos desanimados, oramos poco, ya no queremos alabar, nos sentimos débiles, pero no tomamos nuestra decisión de renovar nuestras fuerzas. Entonces el águila sigue, él se identifica que ya no alcanza la altura de antes, ya no puede, la presa se le escapa. Yo me imagino que la presa se le escapa porque ya no tiene la misma fuerza. Y entonces dice, miércoles, algo no está bien. Y sabe que tiene que irse a ese proceso doloroso de renovar las fuerzas. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que a veces nos cuesta identificar o reconocer que necesitamos renovarnos en Dios para tener nuevas fuerzas en nuestro andar con el Señor. ¿Y cómo es ese llamado que Dios nos hace a través del águila? A que renovemos las fuerzas en su presencia. Porque el único que renueva nuestras fuerzas es Dios. Es el único. Usted no puede renovar su fuerza espiritual en algo más. Para poder seguir adelante necesita renovar su fuerza y es en la presencia de Dios. Y todos conocemos el texto de Isaías, capítulo 40, verso 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Y qué hace con la fuerza? Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mira que la comparación, pero los que esperan en Jehová y confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, renovarán sus fuerzas como el águila, tendrán nuevas y estarán nuevamente en las alturas. Como los jóvenes correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto anhelo yo correr como el hijo mío? Sí, porque no se cansan. Así también queremos, pero nuestra vida espiritual, porque entendemos, eso está hablando a nivel espiritual, porque a nivel físico sabemos que nuestro cuerpo, a medida que pasa el tiempo, este estuche va envejeciendo, pero nuestro ser interior se va fortaleciendo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, mírelo de esa parte, mírelo de esa manera. Hemos aprendido de 2 animales esta mañana. El primero, del león, y nos falta uno. La determinación del león. Y la segunda, la inteligencia del águila. El águila es inteligente porque se eleva para llevar los polluelos donde no sean devorados. Así nosotros tenemos que elevar nuestra vida espiritual para no ser presa fácil del enemigo. Y el águila también renueva sus fuerzas cuando identifica que ya no tiene las mismas capacidades. Ahora aprendamos de otro animal que hablan las Escrituras. Cada animal Dios lo creó de una forma extraordinaria. La tercera característica para ser un cristiano victorioso es que debemos tener un corazón de oveja. Corazón de oveja. Dice Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Me siguen. Ahí dice, las ovejas, ¿qué es? Me siguen. Las ovejas tienen una característica maravillosa. ¿Cuál es la característica? Las ovejas siguen a su pastor. Siguen a su pastor. Se dejan guiar por su pastor. Ahora, no me mire a mí porque yo no soy el pastor al que se refiere a las Escrituras. ¿Sí? Que las ovejas se dejen guiar por su pastor no es que se dejen guiar por mí, aunque Dios me puso para guiarles, para que conozcan la palabra. Lo que se está refiriendo el texto es que nosotros todos hacemos parte del rebaño de nuestro Dios.
Y por ser parte del rebaño de nuestro Dios, debemos dejarnos guiar por nuestro buen pastor. ¿Cómo? Escucho su voz y obedezco la voz de mi buen pastor. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces yo me dejo guiar por mi pastor. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos aquí? Hombre, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener un corazón enseñable, un corazón que se deje guiar por el Señor, un corazón que sea manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo, que obedeció en todo sus mandatos nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un corazón manso y humilde. Y tenemos que decir al Espíritu Santo que eso. Espíritu Santo, dame un corazón manso y humilde, trata conmigo, pero hazme manso y humilde para obedecer a mi Señor. En Mateo 11:29, Jesús mostró una de sus características. Él habló de él y dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dijo Jesús, aprendan de mí, o aquí en el texto dice, aprended de mí, dijo Jesús, aprendan de mí. Que él muestra dos características. Yo soy manso, que soy manso y humilde de corazón. El manso y humilde obedece a su Dios, se deja guiar por su Dios. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el que no es manso y humilde no se deja guiar por Dios y termina en turbulencia. Sí, así es sencillo. Ahora, para el corazón de la oveja, si tener un corazón de la oveja, necesitamos tener esas características, ser mansos y humildes. Es decir, dejarnos guiar por el Señor. Reconocer que cuando el Señor nos guía, Él no nos va a llevar por caminos el cual a nosotros vamos a terminar mal, sino por caminos en los cuales vamos a terminar siendo bendecidos, estando seguros, confiados en esos caminos. En Ezequiel 34:15 dice, yo apacentaré mis ovejas. Y yo les bueno, antes de ir a ese texto quiero explicar algo. Le pongo un ejemplo de alguien que no se deja guiar por Dios. Un ejemplo. Y un ejemplo real, ¿no? Lo vivimos. Una persona vino aquí a la iglesia, ella manifestaba ser creyente, vino a orar, bien, oramos. Vino a orar porque tenía una indecisión. Tenía dos opciones de trabajo. Ella vivía aquí en ese entonces en Montería. Tenía dos opciones de trabajo. Un trabajo en otro municipio, en otro departamento, donde le pagaban más, y un trabajo aquí, donde le pagaban menos. Pero ella quería orar, quería hacer lo que Dios le mostrara cuál era mejor trabajo. Por ella estaba necesitando la plata, pues quería irse al que le pagaban más. Y oramos a Dios. Y Dios le dijo que se quedara aquí, en el que le pagaban menos. Ya Dios le dio, esa era la voz de Dios. ¿Qué esperaba Dios de nosotros como ovejas? Ser mansos y humildes y obedecer. Ella no obedeció. Se fue para el otro. Como Dios lo sabe todo, trabajó unos cuantos meses, muy pocos meses, y se acabó la empresa, la liquidaron, la de allá. Se tuvo que retirar y perdió la oportunidad. Aquí estuviera en la empresa de aquí. Quizás ya lo hubiesen ascendido, porque cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios abre puertas. Y no obedeció a Dios. Perdió el empleo, la oportunidad de estar acá, porque ahora ya ese empleo que le estaban ofreciendo, pues ya está ocupado. Y perdió, no solamente allá se acabó la empresa y quedó sin empleo, sino que todavía le deben. Entonces mire la situación. ¿Por qué? Porque no fue una oveja obediente. Hombre, ¿qué le costaba obedecer? Sea obediente. Después vino otra vez y volvimos a orar. Y le salió otro trabajo en otro departamento. Y tenía la opción en otro departamento, pero más nada. Oremos. Y Dios le dijo, bueno, no oró con nosotros, oró con otra pastora. Y la pastora le dijo que para allá no era, ¿sí? Que para allá, para el otro departamento no era. Y vino aquí y nos contó todo. Espérate, nos contó todo, papá. Listo, oramos, Dios te va a abrir puertas aquí. Como a los 3 días me llamó, me escribió, estoy que me voy, estoy desesperado. Yo dije, esta oveja sí da rabia. Oye, ¿no te estás diciendo Dios?
Sí, exacto. Pero mira, ¿qué le costaba obedecer? Bueno, gracias a Dios, yo vine y la cogí y la vacié. ¿Cómo es posible que otra vez la bamba? ¿Sí? ¿Por qué? Oye, si Dios te está probando es lo mismo que desobedeciste la vez anterior, aprende y ya no desobedezca. Entonces así le hablé, le di palabras y me busqué y le mandaba y ya. No, yo tengo paciencia, pero a mí me estresa es que, oye, Dios la está probando en lo mismo que la probó hace rato, porque si ¿sí? Sí, es que hay cosas que son complejas. Eso. Claro, claro, es que cuando Dios confronta es porque nos quiere mejorar. Y yo te entiendo, Mari, porque a mí cuando Dios me ha confrontado a través de mi esposa, yo vivo, esos son 2 o 3 días de amargura también. Eso es duro, pero es porque hace parte del proceso. Y a veces, mire, y a veces Dios nos confronta a través de una persona, pero también lo hace a través de la Biblia, a través de la palabra. Y a veces choca duro y uno no quiere, pero por eso es que tenemos que tener un corazón de oveja. La oveja se deja guiar. La oveja se deja guiar. Pero mire, le ponía ese ejemplo de esa persona porque es un ejemplo. Yo digo, pero si Dios te está mostrando, por favor. Mire, alguien que no es cristiano, me acuerdo que a mi esposa Dios estaba orando por esa persona, porque siempre la tiene en sus oraciones, y Dios le dijo que le dijera que no hiciera el negocio que iba a hacer. Mi esposa no tiene idea de negocio, Dios simplemente le dijo eso. Le llamó y le dijo, la persona no es creyente, no va a una iglesia, y le dijo, mire, yo orando Dios me dijo que no hicieras un negocio que ibas a hacer. Y no es oveja y obedeció. Y no hizo el negocio y le fue bien, porque ese negocio era un desastre. Y se salvó. Y yo digo, y esta que era oveja, Dios mío, no obedeció. Pero entonces, para que vean cómo es Dios. Cuando Dios nos dice algo hay que obedecer. Hay que hacer lo que el Señor quiere, porque Él conoce el futuro. Uno ve lo que tiene enfrente, pero Dios ve muchísimo más allá. Leamos Ezequiel 34:15, dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Aprisco, ¿qué es un aprisco para las ovejas? Es un refugio, un lugar cercado para guardarlas durante la noche o cuando hay mal clima, ¿sí? O guardarlas de los depredadores, ¿sí? Para que no sean devoradas. Es un lugar seguro, es un lugar seguro. Y el Señor está diciendo allí que dice, yo apacentaré mis ovejas y les daré apriscos, es decir, les pondré en un lugar seguro, bajo mi guía, pero un lugar seguro. Entonces, si bien para las ovejas significa un lugar de protección física, el aprisco que el Señor nos da cuando confiamos en Él, cuando somos ovejas obedientes, es un lugar espiritual seguro para nosotros y seguro para todos, o sea, seguro a nivel espiritual porque y a nivel familiar y a nivel económico y todo. Dice, el Señor nos da aprisco, nos protege porque estamos bajo su guía. Pero si imagínense una oveja desobediente, se sale del aprisco, se sale del lugar, ¿sí? Entonces eso es lo que el Señor estaba diciéndole ahí al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, ¿sí? Yo apacentaré mis ovejas, o sea, apacentaré al pueblo de Israel
yo les daré aprisco, es decir, yo los daré un lugar seguro para que cuando venga el devorador, la tormenta, cuando venga lo que venga, ustedes estén seguros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, escuchar y obedecer. Tremenda enseñanza de esos animales, ¿verdad? Del león, que aprendimos. Determinación. Palabra clave: no vuelvo atrás por nada. Del águila, ¿qué aprendimos? Inteligencia y renovación, ¿cierto? Y de la oveja, ¿qué aprendieron de la oveja? Un corazón de oveja que se deja, ¿qué? Guiar del Señor, que se deja guiar. Miren, es importante que mira, uno dice, Dios creó, ponle el instrumental, pastor. Dios creó su creación con una sabiduría excepcional. Si usted se pone a estudiar cada animal que Dios creó y la aplica a su vida espiritual, créame, usted va a aprender cosas de sabiduría extraordinaria. Porque Dios hizo toda la creación manifestando su sabiduría y su amor. Por eso es extraordinario. Cada animalito tiene una característica. Si usted mira, las hormiguitas tienen su característica. Las hormiguitas en el verano recogen. Sí, inteligentes. O sea, todos los animales que Dios creó tienen sabiduría. Hay que aprender. Yo traje 3.